El Perú es una potencia para la investigación ufológica a nivel mundial. Esto se debe, según nuestras valoraciones, a que nuestro país es uno de los focos civilizatorios más antiguos del mundo. La civilización Caral es quien da origen a la cultura andina con más de 5.000 años de antigüedad. Si revisamos con detenimiento nuestras pretéritas tradiciones orales sobre mitos y leyendas o leemos con detenimiento las crónicas, con seguridad encontraremos referencias a eventos extrañísimos que bajo la óptica de la ufología podríamos interpretar como avistamientos de no identificados. Pero así como en otras partes del mundo y culturas encontramos relatos similares, debemos decir que aún falta mucho para que estos episodios sean aceptados por algunas corrientes de investigadores de fenómenos aéreos anómalos, quienes prefieren ceñirse al avistamiento del piloto Kenneth Arnold como punto de partida para el origen moderno de los ovnis, evento que ocurrió un 24 de junio de 1947, generando una ingente oleada de reportes ovni a nivel planetario. En el Perú, la historia de la ufología comenzaría un poco antes, en 1943, con una fotografía de un objeto muy parecido al clásico modelo de ovni apostado en la Plaza de Armas de Huánuco. La imagen fue rescatada de un álbum familiar de fotos y presentada por el programa OVNIS TV de Huánuco del investigador Juan Manuel Llanos. Sin embargo, por mucho tiempo se le atribuyó a otra fotografía ser la primera evidencia gráfica de ovnis en Latinoamérica. La instantánea fue lograda aparentemente el 19 de julio de 1951, aunque fue publicada recién el 15 de agosto del mismo año en el diario El Comercio. Esta foto fue tomada por el inspector de aduanas Domingo Troncoso en Puerto Maldonado, cerca de la frontera entre Perú y Bolivia. Troncoso relató que el 19 de julio de 1951 observó como un extraño objeto de un intenso color naranja atravesó el cielo, dejando una densa cola de humo o vapor y lanzando pequeños filamentos de color blanco que parecían desprenderse de su estructura. El testigo inmortalizó el momento con una foto. Según Troncoso, el objeto medía más de 30 metros de largo y su forma se reflejaba sobre las aguas del río Madre de Dios. La fotografía apareció en varios diarios y el avistamiento llegó a oídos de la Fuerza Aérea Norteamericana, que le encargó la investigación del caso al coronel Hamilton McHenry, quien era el agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, Perú. Reportó que durante la evolución del OVNI, la radio de la Corporación Peruana de la Amazonía dejó de funcionar y no era capaz de transmitir o recibir señales. El ministro de Educación de Perú mantuvo después conversaciones con funcionarios de la Embajada Americana sobre el informe del OVNI. Hamilton también hizo referencia a la aparición de algunas fotografías falsas que nada tenían que ver con el presente suceso. La controversia sobre las fotos del OVNI de Puerto Maldonado continúa. Algunos investigadores han llegado incluso a especular que el rastro de humo del OVNI era señal de que la supuesta nave extraterrestre tenía problemas técnicos y estaba a punto de estrellarse. Pero información de último minuto nos obligará a retroceder el marcador del avistamiento más antiguo de la era moderna de los ovnis y nuevamente se ubicaría en territorio peruano. El avistamiento en cuestión fue publicado por la revista MUFON, conocida publicación de la Red de Investigadores OVNI Norteamericanos. En la edición de 1986 apareció un artículo titulado OVNIs peruanos, escrito por el mismo director de la institución de la sede de New York, el Dr. Gary Levine. La nota abre con el avistamiento de 1935 reportado por el científico peruano Pedro Paulet Mostajo, quien avistó un ovni en el distrito de Tiabaya y lo describe como un artefacto provisto de alas.
La nota reza de la siguiente manera. Tempranamente, en 1935, un joven nativo peruano llamado Pedro Eleodoro Paulet Mostajo observó un UFO de forma inusual, llamado OVNI en español, con proyecciones aladas, similares a los primeros satélites de Estados Unidos. La experiencia de Pedro Paulet ocurrió en Tiabaya, un pequeño pueblo de 2.200 habitantes, situado a 5 millas al suroeste de Arequipa, en la costa del desierto. Otro OVNI, de forma diferente, fue avistado el 5 de julio de 1947 por la mayoría de las personas del mismo pueblo, y avistamientos similares han ocurrido en varias oportunidades durante los años siguientes. Pudimos constatar la autenticidad no solo de la publicación, sino también corroborar que la información vertida sobre el avistamiento de 1947 realmente ocurrió. Aquí mostramos la nota original que yace en la Hemeroteca Pública Municipal de Arequipa, ciudad donde se registró el evento. Pero con respecto al avistamiento del año 1935, es necesario valorar la calidad del testigo, el ingeniero Pedro Paulet Mostajo. Sería muy importante que pudiéramos corroborar este relato. Según el investigador Álvaro Mejía Salvatierra, Pedro Eleodoro Paulet Mostajo nació en Arequipa el 2 de julio de 1874. Siendo un púber, Paulet experimentaba lanzando cohetes de carrizo. Estaban en auge los viajes extraordinarios, la colección de novelas de Julio Verne, en la que destacaba con nitidez De la Tierra a la Luna, que los más encumbrados pioneros aeroespaciales reconocerían como su primera influencia. Pedro Paulet, con 20 años de edad, recién llegado al Instituto de Química Aplicada de la Universidad de París, la Sorbona, empezó a experimentar y acabó inventando el primer motor cohete espacial de combustible líquido de la historia. El dispositivo de Paulet parece haber sido el ejemplo más temprano del así llamado motor cohete bipropelente, en el cual el oxidante y el combustible de hidrocarburo están en tanques separados y se mezclan solamente en la cámara de combustión. Aconsejado por su profesor, el renombrado científico Marcellin Berthelot, Paulet adaptó como propelentes un explosivo creado por el francés Eugène Turpin, compuestas de gasolina como combustible y de peróxido de nitrógeno como oxidante. Las panclastitas se usaban en la guerra o en la minería. Paulet direccionó esa fuerza, que explosionaba en todas las direcciones, en una única dirección vía el motor que construyó y para el que inventó un mecanismo de alimentación de 300 explosiones por minuto, que hoy la NASA anuncia en su sitio web como el ideal para viajar a Marte. En la carrera espacial, iniciada en 1957 con el lanzamiento del satélite artificial Sputnik, tanto americanos como rusos usarían oxígeno líquido y gasolina. Sin embargo, el paso gigante de la humanidad se dio cuando el hombre pisó la Luna. El vehículo que hizo posible el alunizaje, el módulo lunar, empleaba los propelentes propuestos por Pedro Paulet. En 1902, siendo cónsul en Amberes, Bélgica, Paulet firmaría el plano exterior del avión torpedo, el primer avión cohete de la historia, antecedente lejano de los jets que romperían la barrera del sonido recién en 1947. Era un avión de forma ovoide, la ideal para proteger a los pilotos de las inclemencias atmosféricas, que tenía un ala delta pivotante. Con la punta hacia arriba permitiría el despegue y el descenso vertical. Al pivotar, facilitaría el desplazamiento horizontal o diagonal. Cuando el 5 de julio del 2016 la sonda Juno llegó a Júpiter, el mundo estalló en júbilo. El Eros 1B, el motor principal de la nave que puso a la sonda en la órbita de ese planeta, usaba tetraóxido de nitrógeno, también conocido como peróxido de nitrógeno. El oxidante, cuyo uso para naves espaciales fue descubierto por el ingeniero químico Pedro Paulet, hecho que, entre otros, lo coloca entre los pioneros de la era espacial.
Como hemos revisado, es el sabio Pedro Paulet un hombre muy importante para la historia universal y de las ciencias en el Perú, en el campo de la astronáutica. Por tanto, la información que hemos compartido es de sumo interés para la investigación ufológica peruana, porque probablemente estemos ante el primer caso de un avistamiento en nuestro país en la Edad Moderna y que logró generar un reporte. ¿Es posible entonces que Paulet haya estado en Arequipa en el año 1935? Debido a los cargos de representación que tenía Pedro Paulet en el Perú, era enviado a diferentes partes del mundo. Entonces, ¿dónde se encontraba Pedro Paulet en el año 1935? Consultamos este dato al biógrafo del científico peruano. Lo califican como ovni. ¿Es probable que Paulet haya podido estar en Arequipa en esa época, que haya visto un ovni tal vez? En 1935 él vuelve desde Japón con toda la familia. Así que es perfectamente posible. Digamos, si yo fuese arequipeño y vuelvo al Perú, me voy a dar un saltito por Arequipa, ¿no? A ver qué hay. Sí, ¿no? La familia, claro, sí, es mi terruño, ¿no? Claro. Entonces sí, es bastante probable que Paulet haya estado ahí. Ahora, en torno al bólido, no sé qué decir, yo no tengo referencias de eso. No, pero mira, en torno al tema de los ovnis, yo confieso que no sé mucho. Yo tampoco soy nadie para negarlo. De hecho, la Fuerza Aérea tiene la Dirección de Asuntos Especiales, ¿no? Sí. Digamos, si la Fuerza Aérea tiene eso es porque algún valor le encuentran. Hay casos misteriosos, incluso hablas con personal de la Fuerza Aérea peruana, y te dicen que ha habido vuelos en que se ha visto fenómenos anómalos, ¿no? Entonces, ¿yo quién soy para negar eso, no? También nos comunicamos con el investigador peruano John Bustamante, radicado en Estados Unidos, quien pudo obtener la versión en físico de la revista MUFO. A continuación, su valoración del evento. Bueno, yo ahorita me estoy dedicando a lo que es el tema de la investigación de documentación. Me refiero, soy documentalista. Busco información de la década de los 40 hasta la actualidad. Y mi tema, claro, es el tema ufológico y también parte de la paranormal. Pero además estoy ahorita abocado a lo que es la documentación del tema ufológico. Dentro del tema encontré investigaciones también hago de hemeroteca, de revista por ejemplo, de NICA, que es una organización norteamericana de los 50 hasta los 80, y que tenía una revista que se llama Uso Investigador. Tenía de APRO, que también es una conocida organización de investigación de toda época también. Al International UFO Report, que quiere decir como reportero OVNI internacional, que viene a ser de propiedad de Anaheim, que la fundaron en la década de los 70. Y también, como te digo, hay información para MUFO. Tenía una raíz. Acá te lo voy a enseñar, el MUFO UFO Journal. No sé si lo pueden ver allá. Ya, la MUFO es una organización también de investigación OVNI, que los libros originales eran de NICA. Hubo una división y la gente que se retiraron, hay un grupo de personas que se retiraron. Por ejemplo, Walt Andrews, que era de la NICA, se retiró de NICA y fundó lo que es MUFO. Y aquí encontré un libro muy sobre Perú, que es la edición número 220 de agosto del 86, como lo pueden ver acá. Ya, y justo hay un capítulo sobre Perú que lo escribe Gary Levine. Habla sobre los Peruvian ovnis, los ovnis de Perú, los ovnis peruanos, ¿no? Y habla de un primer avistamiento, 35, y habla, menciona de un indígena joven, Pedro Eleodoro Paulet Mostayo,
dice que observó un ovni en forma de, bueno, unas proyecciones de alas al lado del ovni, pero queda similar en apariencia a los satélites terrestres de la actualidad. Esa era la forma como se presentaba este aparato en aquella época. Y esto ocurrió, como te dije, en Tiabaya. Era un pequeño pueblito de 2.200 habitantes, como decir, a 2 o 3 kilómetros al suroeste de Arequipa. No, pues ni dron podría ser, ni dron, ni nada por el estilo. Muy posible que haya sido el ovni, ¿no? No creo que haya sido un satélite, un dron, como te digo, un meteorito, porque acá lo describe, que le dicen ovni en español. Y en ese pueblo siempre ha visto avistamientos. En Tibet había, lo que esto fue en el 35, luego hubo otro en el 47. Habrá ido allá, pues habrá ido en sitio, habrá, bueno, tú sabes que la MUFON está por todos lados, tiene fuentes internacionales y también habrán llegado, y la NAICA llegó a Perú, la NAICA llegó a Perú, llegó a APRO también tenía acá, APRO también tenía acá, estaba con Richard Greenberg también tenía información. Mira, todas estas organizaciones tienen informantes a nivel mundial, y por ahí van a tener información, ¿no? De una fuente, que no menciona la fuente, solamente dan el dato de que persona tal vio el ovni, ¿no? Una revista muy interesante, tiene buenos datos y tiene buenos casos también lo que es la MUFON, ¿no? Hemos confirmado que muchos de los datos entregados por la MUFON han sido exactos. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿qué fue ese extraño objeto que avistó Paulette? ¿A quién le comentó esta noticia para que pudiera trascender en el tiempo? ¿Acaso escribió una nota o carta? Él frecuentaba círculos de investigadores y gente relacionada a la investigación aeroespacial. Debe ser que este comentario no pasó inadvertido, sobre todo viniendo de un experto con grandes conocimientos de la aerodinámica, padre del avión cohete. ¿Qué vio Paulette en la antigua Arequipa de comienzos de 1900 si aún en esas lejanas épocas no existían naves de propulsión más que la suya en planos? Especulemos, ¿es posible que Paulette de niño también pudo haber apreciado estos extraños ovnis? ¿Y acaso le sirvieron de inspiración? ¿Hay base para creer eso? Esto resulta inquietante. El estudio de la historia no es algo estático, siempre se encuentra sometida a revisión y gracias a los investigadores que husmean en los archivos y libros constantemente, encontramos nuevas evidencias de avistamientos. Fue gracias al investigador arequipeño Pablo Nicoli Segura que nuevamente debimos retroceder la cronología ovni de nuestro país y señalar de nuevo a Arequipa como sede del primer reporte ovni del Perú, al haberse reportado un extraño bólido volador el 7 de agosto de 1916. Amigos, mi nombre es Pablo Nicoli Segura, soy de Arequipa, escritor e investigador de la historia en general de la ciudad y bueno, también del Perú. No soy un experto, pero soy investigador y continuamente estoy detrás de las notas curiosas. Y bueno, hoy nos convoca un tema que siempre me ha perseguido de alguna manera y es el de Pedro Paulette. Estamos hablando de un arequipeño que es considerado por muchos como el padre o precursor de los vuelos espaciales y de la aeronáutica en el mundo, ¿no? Algunos países no lo consideran, otros sí. Queremos, creo yo, que sea considerado no solo en el Perú, sino en el mundo como uno de los personajes fundamentales de lo que fue la carrera espacial y la llegada del hombre al espacio. Bueno, Rafael Mercado me hace algunas preguntas y me dice, por ejemplo, que les comente sobre alguna nota que alguna vez investigando en el diario El Pueblo de Arequipa para hacer uno de mis libros sobre noticias curiosas de Arequipa de hace 100 años, descubrí, y es que hace 100 años salió una nota en la que decía que un bólido cruzó el cielo de Arequipa, pero lo extraño es que no en línea recta, sino en zigzag, y que dejó una estela también en zigzag
lo cual, bueno, no parece la explicación lógica, por ejemplo, a un meteorito que entró a la atmósfera, ¿no?, y que se quemó, sino algo que puede haber sido guiado, porque no iba exactamente en línea recta. Y bueno, eso me pareció bastante curioso cuando lo descubrí y se lo mandé al Face de Rafael Mercado, porque él es el investigador máximo del fenómeno OVNI aquí en la ciudad, y me pareció interesante compartir estas cosas. También sabemos que Pedro Paulet, según una revista MUFON de los Estados Unidos, donde salió una breve nota, habla en la revista, que es del año 86 esta nota, de un tal Pedro Paulet de Tiabaya, de Arequipa, que en los años 30 o 40 él mismo observó en el cielo un ovni, lo cual de alguna manera nos hace pensar de que se haya podido ya desde niño condicionar con el tema de los viajes espaciales y lo que tiene que ver con la vida extraterrestre, ¿no? Y que siempre haya estado mirando el cielo en busca de objetos voladores, incluso antes de que el hombre pudiera salir al espacio, ¿no? También creo que eso es curioso como nota, y Rafael y yo hemos compartido alguna vez parte de esta revista MUFON, que entiendo que dirigió Gary Levine, su director. Bueno, no deja de ser algo también interesante. Ahora, para terminar, yo he podido a lo largo de los años saber un poco de la vida de Pedro Paulet, no solo por ser arequipeño él y quien les habla, sino porque en los principios del año 2000, incluso antes, empecé a escribir una novela. Bueno, yo he publicado ya 20 libros y esta fue mi primera novela. No mi primer libro, pero sí mi primera novela. Resulta que elegí a Pedro Paulet como personaje, el cual inventa una máquina en el tiempo para poder viajar, y bueno, por un accidente en el que es compañero, además de aventuras con Pedro Ruiz Gallo, ellos viajan de forma accidental a los tiempos de Jesús. Por eso el libro se llama Aventura de dos arequipeños en época de Cristo. Y resulta que Pedro Paulet es el profesor Paulet en la novela. Y bueno, este libro se me agotó hace mucho tiempo. En su momento causó sensación, pero ya han pasado los años porque se editó más o menos en 2004. Me demoré algunos años en terminarlo, pero siempre tuve la idea de continuar la saga de Pedro Paulet dentro de la ficción literaria. Así que hace un par de años, quizás poco más, preparé, o mejor dicho, pulí un escrito que había publicado más o menos en el 2005, 2006, en el diario Arequipa al Día, y en donde esta vez Pedro Paulet y Pedro Ruiz Gallo viajan al pasado, a los tiempos de la guerra con Chile, y viajan con la intención de cambiar la historia, lo cual logran. Evidentemente no quiero ser spoiler de mi propia obra y pasan grandes cosas, simplemente les comento, en el cual la historia de la guerra pues da un brinco, un giro de 180 grados, ¿no? Gracias a la ayuda de Pedro Paulet y Pedro Ruiz Gallo. Bueno, estos libros últimamente los he estado vendiendo también en forma virtual y de alguna manera se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Pero sabemos que estos temas, pues para mí por lo menos son básicamente ficción, y lo que sí quiero reconocer es a Álvaro Mejía, que es un limeño que se dedica, y amigo, ¿no? Limeño digo porque, bueno, no voy a decir que es arequipeño él, pero es como si lo fuera.
Él se dedica o es el biógrafo de Pedro Paulet, y creo que es el que más sabe en el Perú sobre el personaje, ¿no? Entonces, me gusta mencionarlo porque yo creo que él es el que tiene la mayor investigación hecha en el Perú sobre este gran personaje arequipeño, y que es necesario que no solo Arequipa y el Perú lo conozca, sino el mundo entero. A manera de epílogo, queremos mencionar algunos avistamientos extraños que contempló otro científico peruano. Estamos hablando de don Hipólito Unanue, quien fuera médico naturalista, meteorólogo, catedrático universitario, político, precursor de la independencia y fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, actualmente facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El sabio Hipólito Unanue dejó experiencias muy extrañas escritas en varias de sus colaboraciones al Mercurio Peruano, diario de las postrimerías de la colonia, como el extraño evento que le ocurrió un 25 de diciembre del año 1790 en la villa de Cañete, donde observó un arco misterioso que apareció al atardecer y se dejó ver hasta entrada la noche, una misteriosa figura, cual si fuera la media luna de un arco iris, pero nocturno, con bellos colores negros y grises. A la par, los pobladores azorados levantaban las manos a las deidades para evitar los estragos de este halo maligno, mientras que el científico trataba de explicarles que este era un fenómeno natural, una aurora austral. Existe otro evento interesante, el registrado el 18 de abril de 1792 a las 7 de la mañana, en que avistó un globo de fuego. Lo vio entrar por el lado norte de la ciudad, aproximadamente medía 2 pies de diámetro, inflamado por la parte superior y coronado de fuegos azules. Lo vio girar hacia el sur, luego dio un tranquido formidable en el aire cerca al cerro La Calera de los Agustinos y se disipó. Interesantes son sus disquisiciones sobre la naturaleza de estas incandescencias, como el decir que son emanaciones producto de la misma tierra, o haciendo una acertada relación entre estas singulares apariciones y los temblores, pero dejando claro también que son estos cuerpos misteriosos los llamados meteoros. Estamos entonces ante los primeros reportes de fenómenos desconocidos en los cielos peruanos. ¿Realmente se trató de algo inexplicable, como sugieren algunos investigadores ovni, o fueron meramente eventos relacionados a la meteorología? Diferente es el caso reportado por varios cronistas de los sucesos del año 1600, cuando en plena mega erupción del volcán Huayna Putina se apreciaron globos de espanto que con ligereza venían a consumir la ciudad de Arequipa, aún sacudida por los movimientos de tierra. La población tembló al mirarles, y cuando pensaron que uno de los referidos globos los consumiría a todos, de pronto se detuvo y penetró dentro de la catedral de Arequipa con velocidad de rayo. Luego rodeó el antiguo cementerio para desaparecer. Definitivamente no existe fenómeno natural que actúe con tal grado de inteligencia. Sin duda, este es el primer reporte de ovnis de la época colonial, de la historia del Perú, y nuevamente lo registraron en Arequipa. Sin duda, el Perú seguirá sorprendiéndonos. Aquí encontramos materia prima y casos inéditos para el estudio y la disertación ufológica, con expedientes únicos y atípicos que permiten ampliar el terreno de la investigación ovni en su búsqueda por interrelacionarse con otras disciplinas como la historia y el periodismo, o incluso con las mismas ciencias.